Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho entonces saludarlos por acá nuevamente. Hoy tenemos un espacio que soñaba poder compartirles y es cómo se relaciona ese ambiente escolar con el tema de estereotipos de género. Y hemos visto en lo que va de esta temporada, en estos primeros episodios, con diferentes psicólogas que tienen perspectiva feminista, que atienden a mujeres exclusivamente, muchos, digamos, pedazos de este rompecabezas. En uno de los episodios pasados que aquí abajo les compartiré, miramos cómo impactan esos estereotipos de género en la crianza, pero yo siento que tanto el entorno familiar como el escolar son los dos espacios donde más pasan tiempo esos hijos, sean niños, sean niñas, sean adolescentes. Entonces, me parece importante que tuviéramos este pedazo del rompecabezas, esta pieza, y justamente por eso está con nosotros Melissa Rogel. Ella es psicóloga, es maestra en desarrollo educativo, terapeuta desde el año 2012 y desde hace 5 años atiende psicoterapia exclusivamente a mujeres con un enfoque feminista. Entonces voy a dejar que ella les cuente un poco más para que la conozcan. Entonces, Melissa, pues gracias por estar acá con nosotros y cuéntanos, digamos, un poco cómo fue que tú llegaste a este tema de hacer psicoterapia únicamente a mujeres con enfoque feminista. ¿Fue algo personal, profesional, un poco de ambas? Bueno, pues buenas tardes para ti, para toda la gente que te escucha y muchas gracias por invitarme, Gina. Yo creo que abrir estos espacios y colaborar entre mujeres pues se vuelve muy importante, sobre todo muy indispensable. Creo que respondiendo a tu pregunta, yo creo que en mi caso particular pues algo que me sucedió en la formación académica es que me llamaba la atención que la mayoría de los textos que leíamos eran pues solo de hombres. Leí muy pocas mujeres, si acaso 3 o 4. Leí mucho, principalmente de Virginia Satir, que aborda terapia familiar, pero me seguía llamando la atención como porque la mujer que estoy leyendo mucho, bueno, al decir que estoy leyendo no es una decisión propia, sino es más bien lo que viene en los planes de estudio para revisar, para estudiar. Y me llamaba mucho la atención que esta mujer es de las principales, si no es que la pionera en la terapia familiar, y me llamaba la atención porque ella sí tiene voz en una corriente terapéutica que aborda el cuidado de los demás, no el cuidado propio. Y como se supone que es una terapia psicológica, ¿no? Para que yo trabaje mis cosas. Entonces, bueno, eso me llamaba la atención y posteriormente, por ahí de 2021, si no me equivoco, 2021-2022, encontré el espacio de feminismo consciente, que es, así se llama el perfil en Instagram. Es un espacio creado por otra psicóloga, Ichel Villarreal, y ella comenzó, creo que un poquito antes de que yo entrara, comenzó a dar una formación de terapia con perspectiva feminista. Entonces ahí pues llegamos varias psicólogas, con cada una con nuestra corriente y nuestras formas de trabajo, pero que aquí voy a aprovechar esta parte para dejar muy claro que la terapia con perspectiva feminista, o sea, la perspectiva feminista no es una corriente terapéutica, sino es una mirada que cada una de las terapeutas le damos a la corriente con la que trabajamos y a las consultantes que atendemos. Entonces, me llamó mucho la atención que cuando yo empecé a estudiar esta formación que da ella, que es bellísima, o sea, solo se leen mujeres,
se hace un análisis de un montón de cosas de la terapia desde la perspectiva feminista, incluyendo las violencias en terapia. Y bueno, ahí me empecé a enriquecer mucho pues de todo el trabajo que se puede hacer con mujeres. Y sentí que eso empezó a satisfacer esta duda que yo tenía en la formación académica, esta duda de por qué se está leyendo puros hombres. Y entonces entendí muchas cosas de las desigualdades, de las violencias, y entonces fue cuando decidí empezar a atender únicamente mujeres. Ok, sí, digamos que aprovechando que mencionaste a Ishel de Feminismo Consciente, pues yo pues aprovecho y les recuerdo que pues digamos la razón por la que nació esta temporada fue por dos espacios que hace unos años digamos hice con ella, eh, que igual decidí incluir en el inicio de esta temporada, que pues igual acá abajo se los dejo para que puedan verlos, digamos que a mí me hicieron causaron muchas reflexiones, entonces yo creo que digamos puede ser como interesante para la mayoría que escuchan este podcast, que son mujeres, les puede ser muy útil. Entrando entonces en materia, Melissa, ¿cuál sientes tú que es la forma en la que percibe la sociedad los estereotipos de género? Por un lado, tal vez siento que sería bueno que arranquemos contándonos tú qué son estereotipos de género y digamos cómo los ve la sociedad. La sociedad los ve como algo tal vez que es real, lo ven tal vez como un invento de algunas personas que hablan de esto. Tú digamos que has podido ver con las mujeres que atiendes y pues que te dicen de sus entornos. Bueno, yo creo que claro que los estereotipos de género pues es un concepto que existe y de acuerdo con lo que yo he visto, vivido y estudiado, vivido de manera personal y vivido también como terapeuta, yo diría que los estereotipos de género son eh, aquellas, le voy a llamar labores, lo pongo entre comillas, aquellas conductas, eh, acciones, derechos que tenemos de acuerdo con el rol de género que pues se nos asigna una vez que nacemos, ¿no? Que es hombre o mujer. Eh, Todos y todas nacemos biológicamente hombres y mujeres, eso no está en cuestión, no hay duda de que nacemos biológicamente hombres y mujeres. Digo, ya los temas de identidad sexual, ese es un tema paralelo a este que estoy tocando, pero los estereotipos de género pues me dicen cómo me debo comportar, qué acciones debo de tener, eh, cuáles son mis funciones, cuáles son mis derechos como hombre y como mujer, y sí hay una diferencia. Hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y por otro lado también pues es importante mencionar que claro que es un concepto que existe, pero pareciera que, digo, a mí me daba la impresión de que pues como ya estamos en 2025, ¿verdad? Ya se tiene mucho avance en cuanto a logros de derechos y luchas ganadas por parte de las colectivas feministas, pues no del todo, no hemos avanzado tanto como yo pensaría en cuanto a, a los estereotipos de género, porque revisando información, eh, revisando información para mi otra labor, que es la de ser docente. El semestre pasado encontraba datos estadísticos. Aquí en México, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI es un referente a nivel mundial de números, cifras, datos. Y entonces es un referente a nivel mundial y el INEGI hace una encuesta relacionada con las violencias hacia las mujeres. Y entonces
En esta encuesta que hacen el INEGI de manera pues relativamente reciente, hasta 2021, encontró que aproximadamente el 28% de la población entrevistada, que son solamente mujeres de más de 15 años, eh, seguían pensando, por poner un ejemplo, seguían pensando que no estaba bien que las mamás trabajaran fuera de casa si no lo necesitaban. No estaban de acuerdo con que las mamás salieran a trabajar por voluntad, por gusto, por proyecto personal. Otro ejemplo es el 23% de esta población encuestada, que insisto, son mujeres, creían que las mujeres no tienen el mismo derecho que los hombres de salir por la noche a divertirse. Y el 28% decía que no, decía, estaban de acuerdo con la siguiente afirmación: las mujeres que usan escotes reveladores provocan que los hombres las molesten. Entonces, con estos ejemplos lo que quiero decir es, existen cifras, esto es un cuarto de la población encuestada, todos los ejemplos que puse. Entonces, esto reafirma que, pues sí, siguen existiendo, lamentablemente, pues los roles, la creencia en que existen roles de género y que tenemos que cumplirlos. Y bueno, eso en respuesta a tu pregunta. Y qué, digamos, impactante eso que dices, porque yo siento que casi que pueden ser personas, digamos, las mujeres que encuestaron ahí, pueden mostrar mucho el por qué a veces uno ve que hay mujeres que sí son un poco tradicionales a como eran antes y juzgan a la mujer, llámese que trabaja, o si se va de vacaciones y deja a sus hijos con la abuela, o si, no sé, por poner cualquier ejemplo, hay un cantante que va a venir a su ciudad a concierto y ella va al concierto y regresa un poco tarde a la casa, cuando, digamos, en realidad, pues yo siento que, pues independientemente el género, pues todos tenemos derecho como a entretenernos, no solo eh, estar, digamos, por decirlo de alguna forma, 24/7 con las cosas de la familia, ¿no? Porque, digamos, yo te lo digo muy desde el lugar en el que yo estoy, pues sin ser mamá aún, y es que muchas de las consultas que a mí me llegan, la mayoría son de mujeres, de madres, mujeres madres, y algunas, bueno, casadas con un hombre, otras criando de forma autónoma solas, pero el común denominador es que cuando se cargan 24/7 solo de el tema de su maternidad y no hacen otro tipo de actividades, eso les provoca lo que llaman hoy en día el síndrome de agotamiento parental o el burnout parental. Se queman, ¿sí? O sea, Claro. física y mentalmente se agotan porque tienen muchas frentes o muchas cargas, muchas responsabilidades al tiempo que tienen que asumir, ¿no? Entonces es algo, digamos, que supremamente fuerte porque yo siento que nos pone a reflexionar si eso pasa en casa, pues digamos, qué puede estar pasando en colegio y sería lo que me gustaría preguntarte ahorita, Melissa, y es, ¿qué papel sientes tú que cumple el entorno escolar en esos estereotipos de género? ¿Sientes que tal vez promueve que se perpetúen? Por ejemplo, digamos, lo digo mucho desde mi lugar, cuando yo estuve en el colegio, siempre hablaban de este hombre que tuvo esta conquista, digamos, importante para su región o para su país, y sí decían algunos renglones del libro de historia, y él y fulanita, su esposa tal, pero en realidad Sí, la lección o del capítulo que hablaban de eso, no la mencionaban nunca más, o sea, uno no supo si se enfermó, uno no supo si falleció, uno no supo si es que esa relación se acabó, sí, o sea, literal, cual programa de chismes, uno no supo qué pasó, porque no la volvieron a mencionar nunca más,
Simplemente él logró eso y ya solo hablaban en el libro de él y su logro. Incluso de sus hijos, digamos, tampoco volvieron a hablar, a menos que fuera un hombre y siguiera casi que su legado. Pero el resto, si era una hija, no. Claro. O, digamos, por un lado sientes que se promueven esos, que se perpetúen en el entorno escolar esos estereotipos de género, o más bien podríamos decir que ya hay entornos escolares que tal vez están previniendo que esto siga, digamos, sucediendo y en realidad si les muestran modelos a seguir, por ejemplo, a las niñas, de mujeres que han tenido logros importantes. Digamos tú, digamos, ¿cómo lo ves? Yo sé que tú estás en el ámbito universitario, pero digamos tú, hay una ventaja que tú tienes al estar en ese entorno y es que tú ya casi que ves un poco que con qué vinieron del colegio, ¿no? Entonces, ¿qué, digamos, has podido ver tú en tu labor como docente con esos jóvenes en el tema de los estereotipos de género? Fíjate que lo que yo veo es que a nivel superior, a nivel universitario, yo recibo ahora sí que toda la herencia de esa construcción de los estereotipos de género en la universidad. Este ejemplo que pones me parece muy acertado. Leemos de grandes luchadores, conquistadores, filósofos, escritores, novelistas, y no escuchamos escuchamos que estuvieron casados, pero las mujeres intervienen un montón también en la historia y no se nombran, por ejemplo. Pasó algo muy bonito aquí en México, en nuestro Día de la Independencia, que fue apenas en septiembre. Y bueno, como muchos y muchas deben de saber, en México tenemos a nuestra primera presidenta mujer. Entonces, cuando ella da el grito de independencia, nombra a varios representantes. Pero algo que fue súper bonito fue que mencionó a una en particular que fue esposa de un participante de esta lucha por la independencia, y siempre se le conoció como Josefa Ortiz de Domínguez, porque no sé, ahí en Colombia, pero aquí en México, cuando todavía hasta hace unos 20, 30 años, cuando tú te casabas, adquirías el apellido de tu esposo. Y entonces eras de Pérez, de Gutiérrez, etcétera, ¿no? Entonces siempre la nombran a ella como Josefa Ortiz de Domínguez, y lo que hizo la presidenta fue decir Josefa Ortiz Telles Girón, que es su apellido materno. Entonces no la mencionó como de Domínguez. Y yo me acuerdo que estábamos en familia viendo en la televisión el grito y todos se quedaron así como, ¿a quién dijo? ¿A quién mencionó? Y yo, no saben ustedes nada, ¿no? De esto. O sea, yo ya lo sabía, pero se me hizo súper bonito. Entonces, lo que se ve en las escuelas es eso, principalmente, ¿no? Cómo no se nombra desde la academia a las mujeres. No se les da voz a las académicas, o se les da muy poca voz todavía a las académicas, a las escritoras, a las investigadoras, y ya de manera más particular, lo que yo recibo, como te decía al principio, es todo este legado y esta herencia de aprendizajes que tienen que ver con los roles de género. Yo veo cómo le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, a las alumnas integrarse en equipos deportivos o culturales que aparentemente tendrían que ser espacios para hombres. Yo trabajo como docente en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y esta facultad en particular es súper conocida por sus equipos deportivos. Tiene muy buenos equipos representativos. Y curiosamente, el equipo más representativo que yo considero, eso es ya una percepción muy particular, el equipo más representativo que yo considero de mujeres son las porristas. Y yo no sé si esto esté catalogado como un deporte, pero el ser porrista,
pero al final son mujeres al servicio de hombres, mujeres en una práctica, en una actividad física que no implica fuerza, que no implica un reto como estratégico en cuanto, si lo comparamos, por ejemplo, con, no sé, el fútbol americano. Y, claro que tienen mucha estrategia las porristas, por supuesto que tienen mucha fuerza, pero yo veo muy pocas mujeres integradas a los deportes que aparentemente serían de hombres. Eh, Otra cosa que noto también es cómo cuando se trabaja en equipo, a las mujeres les dejan más las actividades de organización del equipo, las actividades que son más de detalle, más manuales, y los hombres asumen las partes de los trabajos que son pues de más reto, de más liderazgo, eh, que implican cosas más técnicas quizá. Y bueno, esto por supuesto que se replica, si como docentes lo notamos y lo seguimos perpetuando y permitiendo, ¿no? Es bien importante, pues sí, considerar que hay un discurso, bueno, hay varios discursos sociales que permiten que esto siga sucediendo y, por ejemplo, en las escuelas, si un hombre me molesta es porque le gusto, cuando ahora pues ya se sabe que eso es violencia, pero hay mujeres alumnas que lo siguen permitiendo. Es bien importante también notar que en las carreras, en las formaciones académicas, pues también se ve una gran diferencia en cuanto a las mujeres que ingresan, por ejemplo, a ingenierías, con diferencia a todas las formaciones académicas que implican licenciaturas que están dedicadas al cuidado de los otros, y ahí vemos más población de mujeres. Entonces, las mujeres se quedan de lado con respecto a pues actividades o formaciones académicas que sean competitivas o desafiantes. Y también para los hombres hay una desigualdad, porque pareciera también que los hombres, por su rol de género, cada vez que lo diga voy a hacer comillas, pareciera que los hombres por su lado son más, tienen derecho de ser competitivos y compiten entre ellos. Y no tocan, por ejemplo, las partes que tienen que ver con la sensibilidad, con las emociones. Y entonces, pues claro que es muy fácil ver en la universidad más mujeres llorando que hombres, por supuesto, no, o sea, ni de broma. Entonces, pues sí, eso es lo que yo veo en el espacio en el que me encuentro. Y mira que eso que dices de cómo también esto afecta a los hombres, en realidad no lo había visto así, pero sí, sí es muy cierto, porque ahí se perpetúa un poco ese tipo de estereotipos que les dicen que los hombres no lloran, ¿no? Que casi que ellos tienen que estar siempre fuertes, y si en algún momento en, en el entorno escolar le dicen eso, y más adelante es un hombre que decide formar su propia familia siendo ya un adulto en algunos años, pues mientras no sea consciente de que eso no es algo que sea favorable, pues luego a su vez él va a perpetuarlo con sus hijos, tenga hijos hombres, mujeres o de ambos géneros, entonces se vuelve casi que una cadena que se replica. Y me recuerda mucho a un compañero que yo tuve en el colegio que académicamente le iba bien, pero había unos compañeros que lo molestaban, y recuerdo que una vez un compañero le armó problema, como pelea por algo, y pues él no sabía, digamos, cómo resolver esas situaciones, y el profesor de educación física, recuerdo mucho que le dijo, pelee, es que no es hombre, y a mí me pareció súper, porque, o sea, si es un estudiante que se agarra los golpes, pues es un hombre, pues según esa Claro, mirada de eso, ¿no? Y si no lo hace, entonces casi que
casi que no es hombre, Que es sino que es cobarde. niña. Sí, entonces muy fuerte porque en realidad se desdibuja esa parte sensible que sería bueno desde temprana edad que se le alimentara a esos, a esos niños, y siento que a las niñas se les desdibuja un poco esa parte de creer que pueden ser líderes, ¿no? Llámese dentro, fuera de su hogar, en otros espacios, ¿por qué no? Si en lugar de ser empleada, tal vez ser dueña de mi negocio o ser la CEO de una empresa, ¿no? Eso me Claro. hace que siga muy, muy difícil, incluso siento que por eso todavía falta mucha tela para cortar, para que haya más mujeres que estén en las presidencias de sus respectivos países, ¿no? Siguen siendo muy pocas. Pues cuando están calificadas, ¿por qué no darle las posibilidades, ¿no? O sea, si un hombre habla duro, tiene autoridad, pero si lo hace una mujer, es una gritona, entonces no vamos a escoger esta porque luego se pone hormonal y vuelve el Sí, país nada, ¿no? Es lo que a veces uno escucha. Entonces es muy fuerte porque sí, digamos, sí tiene mucho sentido eso que dices. Y en realidad, yo siento que parte mucho también de las cosas pues que vienen trayendo estos estudiantes desde su hogar, pero también que les refuerzan de una forma u otra los profesores, ¿no? Melissa, ¿tú qué piensas? sí, por supuesto. La asignación de tareas, por ejemplo. Yo no hago lo que voy a decir, pero yo noto que hay profesores que le piden a las estudiantes que sean las que organicen, o sea, las que asuman la responsabilidad de un montón de cosas en el grupo, ¿no? De formar equipos, de guiarlos, de organizar a todo el grupo. Regularmente quienes son jefas de grupo son mujeres, ¿no? ¿Y qué hace una jefa de grupo? Pues organizar a todo el grupo. Y en la UNAM, los grupos, por lo menos en la facultad en la que yo estoy, tienen alrededor de 70 alumnos. Entonces, o sea, son grupos grandísimos, ¿no? Eh, y otra cosa que noto en los profesores, principalmente en los profesores hombres, es que le dan más voz a los hombres, que felicitan más a las mujeres cuando hacen buenos trabajos, por ejemplo, en una presentación para una exposición, o que hacen el trabajo más manual. Eh, Incluso los mismos profesores hacen bromas machistas, sexistas, o cuando escuchan bromas de alumnos hacia mujeres, no toman una postura. No toman una postura en la que la que les expliquen precisamente que eso es machista, porque, y peor aún, lamentablemente, pues en la universidad se da mucho el acoso sexual por parte de profesores hacia alumnas, y entonces se ha normalizado como no lo voy a denunciar porque es un hombre. Sin embargo, si denuncian a una mujer no por acoso, pero no sé, quizá por presión, por mucha presión a los estudiantes, por mucha exigencia académica, a las profesoras sí, puta, o sea, las satanizan, las crucifican, eh, la comunidad se une para crucificar a esa profesora, pero los profesores son intocables en temas tan delicados como el acoso. Y se vuelve muy difícil entonces que haya un avance, en cuanto a ir rompiendo con estos estereotipos de género. Y siento que incluso eso, digamos que dices, también se ve incluso en cómo organizan eh, al personal de los colegios, ¿no? Porque rara vez tú ves una directora o una rectora, como la llaman en cada país, pero la mayoría de las veces son hombres los que dirigen los colegios, ¿no? Tienen a mujeres de secretarias, lo que tú decías de organización, en el tema muchas veces de servicios generales, ¿no? En el tema
en el tema tal vez un poco de psicología o de coordinación, si necesitan quien organice los talleres, ¿no? Con los padres. Y las profesoras, digamos que mujeres, están normalmente en jardín, en primaria, y los profesores hombres son los coordinadores, ¿no? Los que van muchas veces a esos eventos importantes del colegio a representar. Son los directores de grupo de los últimos grados de secundaria, de bachillerato, eh, y tienen, digamos, como, les dan como más responsabilidades cuando yo siento que, pues en realidad, si desde cómo se organizan los colegios no se reconoce como las capacidades, pues ahí digamos que todo parte, yo siento que todo arranca un poco mal, ¿no? Porque digamos yo, pasada que tratábamos de hacer este espacio tú y yo, Melissa, yo compartía que pues igual a veces hay profesores hombres que a uno lo ven de estudiante mujer y sí creen que por eso, simplemente por ser mujer, uno tiene que ser de cierta forma, casi que cumpliendo un molde, y si tú no eres como son las demás compañeras que, no sé, supremamente extrovertidas, supremamente amables con él, que los saludan, que esto, que lo otro, casi que comienza a ponerte entre ojos y te puede hacer la vida imposible, así tú no hayas hecho nada malo, no lo hayas ofendido, no hayas perdido la materia, porque digamos, a mí digamos, me sucedió lo mismo con un profesor que, que pues fue así conmigo, simplemente porque yo no encajaba en ese molde. Entonces sí es como muy fuerte eso que tú nos dices, Melissa, y justamente por eso me gustaría que nos dijeras, eh, para ir poco a poco, digamos, concluyendo este tema, pues digamos que como yo decía al inicio, esto es como un trabajo en equipo, ¿no? Está la familia y está el colegio. Y digamos que la idea es que vayan de la mano y haya buena comunicación de esos dos espacios donde están esos hijos, porque yo siento que a veces por no haber comunicación es que pueden pasar un poco ciertas cosas complejas, y pues claramente con buena comunicación con los hijos, claro. Eh, y pues yo también les diría que incluso si hay cosas que les dicen en el colegio, pero los hijos les dicen otras cosas, pues primero créanle a esos hijos, porque pues a la hora de la verdad, pues cuando los hijos dicen ciertas cosas, por algo será. Sí sería bueno como averiguar un poquito más. ¿Cuál sientes tú, Melissa, que puede ser ese mensaje que podríamos darles, que podrías darles tú especialmente a las familias, eh, para que si están pasando por que su hijo, porque su hija está viviendo algún estereotipo de género en el entorno escolar, por ejemplo, discriminan, eh, pueda en realidad, digamos, darle la vuelta a eso en el entorno escolar? ¿Tú qué le podrías decir a las familias? Bueno, pues algo que yo creo que es así súper importante, eh, súper importante, mi querida Gina, en los hogares es, eh, primero, tomar en cuenta que toda esta ruptura de los estereotipos de género, pues no va a suceder de un momento a otro, ¿no? Pero con los pequeños cambios que se puedan hacer en casa, eh, eso ya va a ser un gran avance, ¿no? Aunque parezca pequeño, va a ser un gran avance. De entrada, yo lo que veo cuando recibo estos alumnos con toda esta historia familiar y escolar que ha construido sus estereotipos de género, algo que veo son discursos del tipo, cuídate, pórtate bien, no levantes la voz, no pelees con tus profesores, con tus compañeros, estos discursos para mujeres. Y lo que veo en hombres, un claro ejemplo es lo que compartías hace un momento sobre tu compañero. Eh, Tienes que ser fuerte, no te dejes. Aquí en México, no sé, allá en Colombia, pero hay una frase bien fea que decían antes las mamás y los papás, principalmente los papás: si te pegan y no te defiendes, yo te voy a pegar a ti. Entonces,
eso se me hace súper violento, ¿no? O sea, y entonces creces con que, o sea, la fuerza física, como bien lo decías hace un momento. Dejar de decir eso para empezar, ¿no? Estos discursos que perpetúan qué es un hombre y qué es una mujer, cómo debe de portarse, cómo debe de conducirse, cómo debe de resolver problemas, cómo debe de confrontar, cómo debe de actuar. Cualquier discurso que vaya perpetuando que tienes que hacer todo lo anterior de acuerdo con si eres hombre o si eres mujer, desde ahí creo que es un punto de partida. Creo que además en las mujeres, en casa, se debe de fomentar una total autonomía en las mujeres, no depender económica, emocionalmente pues de una pareja, ¿no? Me voy a ir un poco más profunda y filosófica incluso en el tema, en el caso de las mujeres, desde niñas no tendría que preguntárseles si ya tienen novio. Para empezar, no se les tiene que preguntar si ya tienen novio cuando son niñas, ¿no? En la adolescencia tampoco. Eh, y si quieren preguntar eso, ¿por qué no preguntan, ¿tienes pareja? Porque a las mujeres también se nos va moldeando para normalizar que la única opción que tenemos de pareja es estar con un hombre, ¿no? Y luego, en el caso de los hombres, creo que desde casa se tendría que fomentar el reconocer las emociones, validarlas, permitir, dar un espacio a la expresión emocional en los hombres, porque es bien duro ver cómo para ellos es bien difícil, bien difícil expresar sus emociones. De hecho, hace, calculo, mes y medio, 2 meses, hubo un caso aquí en la universidad que en una de las sedes de la universidad aquí en Ciudad de México, que un estudiante de nivel bachillerato perteneciente a la UNAM mató a otro estudiante y pretendía matar a la novia, pero bueno, ahí intervino, perdón, el personal de seguridad y no sucedió, no escaló más. El punto es que este chico, cuando se hace una investigación, este chico pertenecía a la comunidad Incel, que ahora es como una comunidad pues aparentemente reciente. Y algo que se identificó en el perfil de este chico es que era un chico muy introvertido, muy reservado, muy misterioso. Y lo que ven en sus redes sociales son publicaciones relacionadas con, para mí, desde mi perspectiva como psicóloga, una franca depresión, no atendida seguramente. Pero no eran mensajes de me siento triste, sino mensajes de mucho odio al mundo. Y me las van a pagar, no vale la pena vivir, pero no tocar la parte emocional. Y pareciera que pues en los hombres pudiera ser cualquier cosa, como no están tocando la parte emocional. No, es muy delicado porque precisamente aquí en México, que lamentablemente es uno de los países en los primeros lugares en feminicidios, son hombres que perdieron el control emocional, perdieron la gestión emocional. Regularmente los feminicidios son llevados a cabo por las parejas, por los hombres familiares, las violaciones también son llevados a cabo por familiares o personas cercanas. Y esto hay mucha relación, hay mucha relación con respecto a no se conocen en la parte emocional. Pero ¿qué pasa? No sé por allá, mi querida Gina, que yo creo que va a ser lo mismo, pero ¿qué pasa si un hombre de pronto llora? O sea, toda la serie de enjuiciamientos y palabras que le van a decir porque lloró, ¿no? Y entonces en casa se tendría que dar ese espacio a que lloren y no que se están comportando como el ejemplo que ponías como niñas, ¿no? Creo que ese es otro punto importante en casa y
pues de manera general, hombres y mujeres o, o chicos y chicas con identidad heterosexual, perdón, homosexual, lesbianas, etcétera, pues se les tiene que acompañar sin limitar, se les tiene que orientar sin tratar de controlarlos, sobre todo pensando que a nivel universitario, eh, como yo le llamo, ya se empieza se termina de hornear el cerebro, como se está terminando de desarrollar, de madurar. Entonces es como el cierre de la construcción de su identidad. Entonces creo que tendría que haber estos espacios en casa para que puedan hombres expresar sus emociones y mujeres tener autonomía. Algo que se identificó con este chico en particular es que él pertenece a la comunidad incel y él tiene en sus redes sociales, cuando se hizo la investigación, se encontró que él tenía bastantes mensajes que dejaban ver que pues estaba transitando por una depresión. Desde mi mirada como terapeuta, yo creo que este chico está en depresión, pero yo lo que veo es que chicos como él pues no han tenido un acompañamiento emocional, quizá desde casa, también en la escuela. Yo creo que los dos entornos principales para las mujeres y los hombres, los entornos principales en los que se desarrollan son la casa y la escuela. Entonces, pues aquí la escuela tiene mucho, mucho por hacer, pero pareciera que en la universidad los papás y las mamás ya no intervienen. Y no, al contrario, esta etapa de la universidad es la etapa en la que el cerebro está terminando de madurar. Es como la etapa final de la construcción de su identidad. Y en ese sentido, pues se hace súper importante que mamás y papás sigan presentes y pues que acompañen a sus hijas e hijos sin limitarlos y tampoco sin tratar de controlarlos. Eh, hay, eh, hay una separación en esta etapa de la academia, bueno, de la formación educativa. Hay una separación entre mamás, papás e hijos. Pareciera como que ya las mamás y papás terminaron, pero no. Y este tema de la educación emocional para los hombres, regreso a la anécdota que te estaba compartiendo, es muy delicada. En los hombres es muy delicada. Si no se trabaja, si no se les da un espacio en el que puedan expresarse, se vuelve muy delicado. Te comentaba que en México, pues México es uno de los países lamentablemente con los primeros lugares en feminicidio y, y la mayoría de los casos los feminicidios son perpetrados por las parejas, hombres que no tuvieron una gestión emocional adecuada para no cometer un delito así, para no violentar a sus parejas hasta que las asesinaran. Los casos de violación también en su mayoría son perpetrados por familiares de las niñas o las jóvenes. Y bueno, es indispensable que en casa mamás y papás abran este espacio de apertura para que hombres y mujeres puedan compartir sus expresiones en cuanto a las emociones. Creo que mamás y papás tendrán que trabajar, o cuidadores y cuidadoras, porque no siempre son las mamás y los papás, tendrían que trabajarse también para poder hablar de los temas emocionales con hombres y mujeres sin tabús, sin mitos, sin temas ocultos, reconocer que hijas e hijos tienen los mismos derechos, pero que están expuestos a diferentes tipos de violencia. Es importante que en casa se les escuche sin juzgar. Si quieres, entonces, para cerrar, cuéntanos, digamos, cuáles son los servicios que tú tienes para las mujeres. ¿Haces psicoterapia? Adicionalmente, ¿haces algún taller, alguna formación que tengas para, para ellas, virtual o presencial? Cuéntanos un poquito de eso, Melissa.
Bueno, pues nosotras trabajamos en colectiva, en la colectiva Acompañándonos, que inicialmente fue creada por Ichel de Feminismo Consciente, y ahora estamos colaborando juntas aproximadamente 6 terapeutas o 7, no recuerdo porque se acaban de integrar 2. Entonces estamos colaborando cada una con los temas que atendemos. Y de manera ya particular, yo creé la colectiva Rehabita tu Vida hace un par de años y atiendo mujeres entre 18 y 55 años con algunos temas específicos. En nuestras redes sociales, ahí vienen los temas que nosotros trabajamos, tanto en la colectiva de Acompañándonos como en Rehabita tu Vida. Y algunos de los temas que yo trabajo son depresión, ansiedad, abuso sexual, huellas de la infancia y adolescencia, lo que es conocido como heridas de la infancia, estilos de apego, dependencia, relaciones de pareja, heterosexualidad obligatoria, interrupción del embarazo o aborto. Bueno, a grandes rasgos son los temas que yo trabajo. Y bueno, lo que hacemos en Acompañándonos, pues ya lo iremos compartiendo en nuestras redes sociales, y también lo que empieza a surgir en Rehabita tu Vida. Rehabita tu Vida, en Rehabita tu Vida he tenido la gran fortuna de tener un círculo de mujeres desde hace 2 años, después de la marcha del 8 de marzo. Es un círculo de mujeres en el que compartimos las experiencias relacionadas con lo que vivimos en la marcha, y también se integran mujeres que no pudieron acudir. Entonces, y ellas comparten por qué no acudieron y lo que les hace sentir el no haber estado ahí. Y bueno, cada año también estamos teniendo, desde el año pasado, un taller de cierre de año, también abierto al público de mujeres en general, no solamente para las consultantes que están conmigo. Y bueno, eso es lo que tenemos ahorita, y pues hay varios planes con las compañeras de Acompañándonos. Que me parece muy linda esa red que ustedes tienen, porque sí siento que entre cada vez haya más psicólogas que tengan ese enfoque feminista, siento que más velos nos va a quitar de los ojos a los demás y vamos a tener la capacidad de hablar, de no tener miedo a decir lo que realmente queremos y creemos, así haya hombres alrededor que compartan o no la situación, porque a veces pareciera que uno de mujer casi que sintiera que en algún momento tuviera que pedirles permiso casi que por opinar, y siento que con personas como tú con ese enfoque pueden como ir tumbándose esas paredes, por decirlo de alguna manera. Bienvenida acá siempre, Melissa. Gracias. Ahí tuvimos algunas dificultades técnicas, te agradezco la paciencia. Por fin, hoy sí ya lo logré. Nos querían sabotear, pero no lo lograron. Un abrazo. Bienvenida acá siempre, Melissa. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias. Bueno.